El pasado 3 de septiembre, China llevó a cabo un megadesfile con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. A este evento asistieron más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un. Durante su discurso, el mandatario chino Xi Jinping señaló: «Hoy, la humanidad se enfrenta de nuevo a elegir entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación». En ese encuentro, China mostró al mundo armas de nueva generación con las que busca reforzar su narrativa sobre la victoria contra el fascismo y proyectar su papel en la seguridad internacional, en un contexto donde Estados Unidos y sus aliados han generado tensiones con otras naciones del mundo. Este nuevo poder militar, combinado con el poder económico y el respaldo político que mostró Xi Jinping en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿supone la emergencia de un nuevo imperio? ¿La emergencia de un nuevo orden multipolar es una buena o mala noticia para los pueblos que sufren el neocolonialismo actualmente? Estoy más en lo marginal en el centro. Recientemente se llevó a cabo la conmemoración en China del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo y el nazismo mediante un evento militar que se llevó a cabo en Beijing, dando a entender que tanto China como la Unión Soviética habían participado en la Segunda Guerra Mundial de manera importante, con fenómenos de resistencia también importantes, y el desfile militar dio mucho de qué hablar y de eso vamos a hablar también hoy en lo marginal en el centro. Y para eso tengo el gusto, el placer de que nos acompañe el día de hoy Marisela Connelly, doctora en Historia China, Lenguas y Civilizaciones de Asia Oriental por la Universidad de Columbia. Es profesora e investigadora del Colegio de México, especialista en Historia Moderna y Contemporánea de China. Doctora Marisela, gracias por estar aquí hoy en lo marginal en el centro. Mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Bienvenida, y también está con nosotros de nuevo Ejecat Lázaro. Él es maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México y es también estudiante del doctorado en Relaciones Internacionales en la Shanghai International Studies y es también investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, el centro que auspicia este programa. Ejecat, también gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido. Al contrario, gracias a ti. Creo que ya sin más dilación podemos comenzar a hablar sobre la cuestión del programa del día de hoy. Bienvenidas, ya saben, todas y todos a lo marginal en el centro. Quiero comenzar, doctora Marisela, de alguna manera que nos explique por qué el desfile militar causa tanto revuelo y qué es la conmemoración, por qué es importante y por qué tiene tanta repercusión en nuestros días. Bueno, en primer lugar, lo que estamos viendo es que China está tratando de mostrar lo que tiene militarmente. Claro, no muestra todo, ¿verdad? Pero es una muestra de lo que tiene y lo que puede hacer con lo que tiene. Pero además es una forma de reinterpretar la historia, porque ahora estamos viendo cómo el gobierno chino le está dando al Partido Comunista Chino el protagónico en la guerra en contra de Japón. La historia oficial dice que fue Chiang Kai-shek, el Partido Nacionalista, y Estados Unidos que lo ayudó, que finalmente lograron vencer a los japoneses. Y ahora Xi Jinping dice, no, el Partido Comunista Chino tuvo una participación muy activa en esta guerra en contra de Japón. Entonces, es la muestra de este poderío, de esta nueva reinterpretación de la historia de China y el mostrar que en un momento dado China tiene con qué defenderse si se atacan sus intereses nacionales. Sí, creo que es muy interesante lo que dice doctora Marisela
Y quiero preguntarte, Heca, también en este sentido, ¿por qué esta espectacularidad del desfile? ¿Cuál es? ¿Hay un mensaje, digamos, que se quiera mandar? Sí, me parece que hay una señal fuerte que proviene precisamente de Beijing y que además yo quisiera complementar un poco señalando la presencia que hubo de todos estos líderes pues de diferentes lugares del mundo, ¿no? En total se contaron 26 líderes entre presidentes, primeros ministros, reyes, porque por ejemplo asistió el rey de Camboya, que tiene una monarquía. Es decir, no fue una conmemoración solamente de China celebrando la derrota de la invasión japonesa, ¿no? Hay ahí todo un cuerpo de líderes que acompañan a China, que acompañan esta nueva visión de la historia de que pues China jugó un papel muy importante en la derrota de toda la ofensiva que significó Alemania, Italia y Japón, pero también significa un tanto como la presencia de este bloque de países que históricamente habían sido marginados de la narrativa oficial de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece muy importante también señalar que, como ya mencionaba la profesora Connelly, 84% del armamento que mostró China es la primera vez que se muestra públicamente. 84%, es decir, se trata de un poco como presumir qué es lo que tiene China, mostrarle al mundo qué es lo que tiene China y qué es lo que puede hacer con lo que tiene, pero no es una señal a todo el mundo, sino es una señal, desde mi punto de vista, específicamente dirigida a Occidente y no con una intención de amedrentar, de asustar, sino una intención de decirle a Occidente, China puede defenderse, sabe hacerlo, lo hizo hace 80 años cuando derrotó a Japón, y lo hizo después también cuando en la guerra de Corea, precisamente no es una casualidad que Kim Jong-un estuviera al lado izquierdo de Xi Jinping y al lado derecho Vladimir Putin. Es un poco una señal de no tanto como de una alianza militar, porque no existe una alianza militar firmada. No hay una intención de China de ir a defender a Rusia, por ejemplo, ahora que está la guerra de Ucrania, no existe eso, pero sí hay la señal de nosotros, le estamos plantando cara a Occidente y a los intentos que hay desde Occidente de ampliar la OTAN, por ejemplo, al Pacífico. Y muy claramente también está la intención de parte de Estados Unidos y de algunos eh, de los principales voceros de Occidente de meter más sus narices en lo que está pasando en el estrecho de Taiwán. Entonces me parece que es algo muy importante. Muy bien, profesora Connelly, usted mencionaba hace rato algo que me parece que es bastante importante y es esta reinterpretación o revisitación de la historia y el papel que tuvo el Partido Comunista Chino en estas cuestiones centrales y que quería que nos explicara también, en primer lugar, un poco cuál fue el papel del Partido Comunista Chino en contraposición con el Kuomintang, en la resistencia también a la invasión japonesa, pero en segundo lugar, también quería preguntarle si este nuevo poder militar, combinado con el poder económico y también el respaldo político, perdón, que mostró Xi Jinping en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, supone la emergencia de un nuevo orden mundial, por decirlo de alguna manera. Bueno, empezamos por la primera pregunta. En la guerra en contra de Japón, el Partido Nacionalista y Chiang Kai-shek, que era el líder, recibieron ayuda muy importante de Estados Unidos. Entonces, la historia oficial dice que fue Chiang Kai-shek, que fue Estados Unidos los que finalmente derrotaron a los japoneses. Pero no se toma en cuenta que los comunistas chinos lucharon solos porque Estados Unidos no les quiso dar ningún apoyo. Y usando lo que tenían y sobre todo su estrategia de guerra de guerrillas, es que pudieron tener toda esa área del norte muy cuidada y por eso mismo ellos se percataron de la necesidad de acabar con el poderío japonés. De otra manera, China estaría ahorita en manos de los japoneses. Y la otra, yo creo que Xi Jinping sabe jugar muy bien sus cartas, porque él, por un lado, está mostrando
que es el líder, porque en las fotos que pudimos ver, él está en el centro. Él es el que está convocando a todos los demás líderes y los demás líderes siguen a China. Y eso muestra la forma en que China se está proyectando hacia el exterior. Un país que puede lograr consensos, un país que puede lograr que otros países tengan confianza en él y puede lograr también hacer coincidir los intereses nacionales de China con los intereses nacionales, por ejemplo, de Rusia o de la misma Corea del Norte o de otros países que también estuvieron en ese evento. Sí, en ese sentido también, Ejekal, yo te quería preguntar algo que mencionabas en tu intervención anterior, pero me ha parecido muy interesante esto último que mencionaba también la doctora, la profesora Connelly, en en el sentido, en el papel que está jugando China, en el papel central que está jugando China de alguna manera como alternativa al imperialismo estadounidense. Y te quería preguntar precisamente por ese papel y la diferencia, digamos, que tiene con Rusia, que es otro país que se ha mostrado también históricamente como un territorio, un país que tiene de alguna manera una concepción distinta, digamos, del orden mundial. Te quería preguntar por el papel de China, de Rusia y la diferencia o las semejanzas en torno a el imperialismo norteamericano, por decirlo de alguna manera. Sí, me parece que los dos eventos que ahora estamos comentando, primero el desfile militar tan potente que se hace y después la cumbre que se hace de la Organización de Cooperación de Shanghái, muestra la capacidad de convocatoria que tiene China. Los dos eventos fueron en China. Primero, cronológicamente, primero se hizo el evento de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad de Tianjin, que está ahí muy cerquita de Beijing. Y después se hizo ya el desfile militar, ¿no? Los asistentes no fueron exactamente los mismos. Por ejemplo, a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái asistió el primer ministro de la India, Modi. En cambio, Modi ya no fue al desfile militar. Tiene ahí algunos matices importantes eh, que me parece que son destacables, porque el desfile militar sí envía una señal de fuerza así importante, de una capacidad de defensa que se está desplegando ahí, pues todo lo que se tiene en términos de misiles, de drones, la nueva tecnología. Pero en cambio, la cumbre que se hace en Tianjin es una cumbre que va precisamente en otra dirección. Ahí no se habla tanto del músculo militar que tienen los países para defenderse, sino se habla más bien de cooperación, de multilateralismo, que son precisamente las banderas que China ha estado enarbolando en los últimos 20, 30 años y que me parece que ahora comienzan ya a cobrar más fuerza en el hecho de que esta organización de cooperación de Shanghái, que se funda con 6 miembros en 2001, tiene ya 27 miembros participantes, con diferentes niveles, ¿verdad? Pero ya son 27 los que están participando. Y ahora en esta coyuntura, Xi Jinping propuso la iniciativa para la gobernanza global, que justo lo que busca es eso, ¿no? Plantear una nueva manera de llevar a cabo las relaciones internacionales entre países, a partir de 5 ejes, menciona él, que son la igualdad soberana entre países, el respeto al derecho internacional, la práctica del multilateralismo. Este punto me parece muy importante, que es el enfoque centrado en personas, así lo señala, y por otro lado, emprender acciones reales. Esta iniciativa la lanza ahí en Tianjin, en la cumbre que se hace de Shanghái, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y es precisamente una carta de invitación que le hace, primero a los países que forman parte de esta organización, pero también a todo el mundo. Forma parte de estas grandes iniciativas que ha estado lanzando en los últimos años, que ya suman 4: la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global y ahora esta de gobernanza global, que lo que busca en conjunto es impulsar un orden internacional distinto al que existe ahora, porque el que existe ahora está dominado básicamente por Estados Unidos, por el norte global y por las potencias imperialistas. Entonces, no es China una potencia revolucionaria en el orden internacional ni revisionista, simplemente está buscando una reforma para darle a todos los países un trato equitativo, justo, igualitario, independientemente de si es una isla con 2 millones de habitantes
o si es un país como China con 1.400 millones de habitantes. Entonces me parece que esta es una propuesta que no es únicamente China, sino que también de alguna manera comparten Vladimir Putin de Rusia, y que evidentemente va totalmente en contra de toda la lógica internacional que ha venido practicando Estados Unidos y compañía. Sí, creo que en el tercer bloque volveremos precisamente sobre esto. Y profesora Connelly, le quería preguntar, porque decía en una intervención anterior, en su intervención anterior, mejor dicho, que de alguna manera China eh, daba una muestra hacia afuera de este poderío militar, pero también pienso que hace una demostración hacia el futuro sobre el poder que puede y el papel que puede significar en las relaciones internacionales en el mediano o en el largo plazo. Y le quería preguntar si esto de alguna manera está reconfigurando el orden mundial y cuál es el peso específico de China en estas nuevas circunstancias. En este periodo de Xi Jinping, sí estamos viendo cambios muy importantes. No en vano es un líder transformador. Y él lo que ha hecho es utilizar precisamente las organizaciones internacionales para ir proyectando esa imagen de China, de un país que quiere que cambien las cosas a nivel internacional, que ya China y los otros países que le siguen ya no quieren seguir en este orden internacional en donde Estados Unidos desde la década de los 90 se constituyó como la superpotencia. Y nosotros sabemos toda la historia imperialista, no solamente de Estados Unidos, sino también de las potencias europeas en Asia, en África y en otros lugares del sur global. Entonces, lo que ha hecho Xi Jinping es tratar de mostrar que China no desea convertirse en un país que controle. Lo que quiere China es que sí se establezca un nuevo orden, pero un nuevo orden que tenga varios polos, un nuevo orden en donde haya una participación de todos estos países que finalmente comparten estas ideas con China. Y claro, Xi Jinping sí trata de mostrar que China pues ha logrado avances considerables a nivel económico, a nivel tecnológico, y que eso ha permitido pues sacar a mucha gente de la pobreza, tener una clase media robusta. Y eso pues es importante porque los países del sur global dicen, bueno, si China lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y con esa red que tiene de relaciones comerciales a todos los niveles, pues también China está mostrando que puede ser un elemento estabilizador en la economía internacional, sobre todo ahora que vemos a un Trump que está poniendo aranceles a todo el mundo, que aún sus amigos no están recibiendo aranceles, la misma India, ¿no?, que se supone que es amiga de Estados Unidos, ahora ya le impuso aranceles, y por eso es que India, estamos viendo que está pues teniendo un papel protagónico también en la Organización de Cooperación de Shanghái, y la vemos a Modi ahí unido con Xi Jinping y con Vladimir Putin y con todos los demás líderes que asistieron. Entonces, en ese sentido, si China quiere ir construyendo un nuevo orden con nuevas reglas, y precisamente por eso es que pues ha estado echando a andar esas iniciativas, ¿no?, de lo que piensa que se puede hacer para lograr esta reestructuración de este mundo y evitar que se siga pensando que no hay otra alternativa. Como se dice en Estados Unidos y en Europa, es que si se destruye este mundo liberal, entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? Y Xi Jinping les dice, bueno, hay otras formas de organizarse, hay otras formas de poder hacer que todos tengan ese beneficio de el comercio internacional, de las relaciones internacionales, que no estén enfatizando la guerra, sino estén enfatizando la paz.
Hace rato, Ejeda, mencionabas que de alguna manera China desafiaba la lógica geopolítica contemporánea y te quería preguntar en qué sentido y si no tenemos de alguna manera que mostrar reservas por pensar en un nuevo imperialismo con el papel de China, digamos, como el nuevo hegemono. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta cuestión? Sí, me parece que es un punto que está ahí un poco una duda. Estamos acostumbrados en América Latina, en México, a ver que los países grandes se comportan de una manera prepotente, gandalla, abusiva. Y entonces, evidentemente, cuando vemos que un país comienza a adquirir mucha fuerza, como es el caso de China, que comienza a ser ya un país muy desarrollado tecnológicamente, económicamente no se diga, acabamos de ver su potencial militar. Entonces, pues surge esta preocupación, ¿no? ¿No será China una nueva fuerza que el día de mañana venga a invadirnos o que el día de mañana nos imponga reglas injustas, como en su momento lo hicieron las potencias europeas y lo hizo Estados Unidos? Pero me parece que la respuesta es claramente negativa, por lo menos hasta donde va la historia ahora, 2025, y lo que se puede avisorar en el corto plazo. Y los elementos están dados. Teóricamente tenemos un país que se rige bajo la lógica del marxismo-leninismo, que es China dirigido por el Partido Comunista, que precisamente una de las banderas que tiene este partido, pues es la búsqueda de la construcción de una sociedad internacional sin guerras, equitativa, donde no exista pues la invasión de un país a otro por buscar sus riquezas. En términos empíricos, podemos ver cómo no existen, por ejemplo, bases militares de China afuera del país, con excepción de una que se encuentra en Djibouti. No tenemos, lo acaba de mencionar la profesora Marisela, no tenemos episodios de un Xi Jinping que le dicte con la mano en la cintura a los países africanos lo que tienen que hacer. En caso de que no sigan sus órdenes, entonces habrá castigos en términos arancelarios o militares o tecnológicos. No estamos viendo algo así. No se comporta así China con ningún país del sur global. No se comporta así con sus vecinos, con los que sí tiene algunos problemas, por ejemplo, territoriales. Ahí está el caso, por ejemplo, pues de los países con los que ahora tiene algunas fricciones, ¿no? Como puede ser Filipinas, como puede ser Japón, como puede ser incluso Vietnam, etcétera, no se comporta de esa manera. Entonces, me parece que no hay absolutamente ningún elemento actualmente para decir China se está comportando o está empezando a ser una nueva potencia imperial. Existen los elementos que nos hacen pensar que puede ser así porque es un país fuerte, sin embargo, no hay ningún elemento que demuestre que lo está haciendo ni que lo vaya a hacer en el corto plazo. Y al contrario, más bien las propuestas que está haciendo en el terreno internacional están precisamente orientadas en el sentido contrario. Un poco para mencionar para complementar algo de lo que ya señalaba ahorita la profesora Connelly. China está precisamente buscando un nuevo orden internacional, pero que tome como centro la Organización de las Naciones Unidas. No está diciendo lo que existe se va a la basura y vamos a construir toda una serie de instituciones con base en Beijing, que se gobiernen desde Beijing o desde Moscú. No es su planteamiento. Su planteamiento es la Organización de las Naciones Unidas tiene que existir, tiene que preservarse, pero lo que tiene que hacer es respetar realmente lo que significa esta organización y terminar con esta época en la que los países fuertes pasaban por encima del derecho internacional, que es lo que hace Estados Unidos, que es lo que hace Europa, y comenzar esta nueva época en la que haya un trato justo, con comercio mundial que les beneficie a todos y no solamente a las potencias imperialistas. Entonces, me parece que hay una voluntad explícita por parte de China de no recorrer los caminos del imperialismo europeo, del imperialismo norteamericano, pero tampoco de ningún otro tipo de imperialismo a la China o a la asiática. Yo no lo veo, no creo que existan elementos, me parece que haya suficiente abundancia porque todos los días nos llegan noticias verdaderas o falsas de China en muchos terrenos, y actualmente, pues es difícil armar un argumento que diga China va hacia ser un nuevo imperialismo. Bueno, creo que de esta manera cerramos nuestra conversación. Me ha parecido muy interesante y muy pedagógica este programa en el sentido de entender el papel que está jugando China y indudablemente en el futuro pues las cosas tomarán su propio curso. Agradezco mucho la participación de la doctora Marisela Connelly
Muchas gracias por haber estado aquí. Agradezco de nuevo también la participación de GECAT. Espero que todos los que sintonizan este programa lo hayan disfrutado y hayamos aprendido algo de él también. Nos vemos entonces en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.